Amigos, ¿cómo están? Los saludamos desde la Central de Noticias del Congreso. Mi nombre es Elsa Iturriaga y en los siguientes minutos les presentaré un resumen informativo del acontecer parlamentario. Antes los invito a ver nuestros titulares. Consejo Directivo logró consenso para que Pleno someta este jueves a segunda votación no reelección inmediata de presidentes regionales y alcaldes. Sin embargo, tema de eliminación del voto preferencial genera opiniones encontradas entre bancadas políticas. Comisión de Educación inició debate de ley de institutos superiores técnicos y tecnológicos. Propuesta incluye creación de organismo fiscalizador. Acuerdan solicitar a la Cancillería llave en consulta a nuestro embajador en Venezuela por denuncias de violaciones a los derechos humanos. En audiencia descentralizada en Chiclayo, Comisión de Producción recibió propuestas para lograr formalización de MIPES de esa localidad. Vamos a las noticias. En su sesión del próximo jueves, el Pleno del Congreso someterá a una segunda votación la reforma constitucional que prohíbe la reelección inmediata de alcaldes y presidentes regionales, según lo acordó el Consejo Directivo del Congreso. Así lo dieron a conocer voceros de las diferentes bancadas al señalar que existe consenso sobre el tema. La reunión del Consejo Directivo del Congreso duró más de 4 horas. Al término, el legislador Fernando Andrade indicó que no existe consenso para aprobar la propuesta del Jurado Nacional de Elecciones que incluye la eliminación del voto preferencial. El caso del voto preferencial es bien difícil porque todos hemos sido electos por voto preferencial. Si la propuesta fuera de aquí a 2 elecciones, se podrían ya eliminar porque ya se ha avanzado en consolidación de partidos políticos y ya hay una mejor selección interna, yo creo que sería más factible, pero todavía a esta próxima elección, el próximo año, es muy prematuro de que eso sea aprobado. En lo que sí hay acuerdo es en someter a segunda votación la reforma constitucional que prohíbe la reelección inmediata de alcaldes y presidentes regionales, según reveló el parlamentario Mesías Guevara. Hay muchos que sí estamos de acuerdo que se elimine el voto preferencial, pero siempre y cuando se fortalezca las democracias internas. Las democracias internas tienen que ser fortalecidas y esto tiene que convertirse en una política de Estado. Muchos dicen no, que las democracias internas se debe única y exclusivamente a lo que hagan los partidos políticos. Yo con la experiencia que tengo de ser dirigente nacional de Acción Popular no es así. ¿Por qué? Porque los partidos políticos lamentablemente estamos atravesando por una precariedad en la que no tenemos los recursos necesarios como para, por ejemplo, mantener nuestros comités electorales a nivel nacional. Cabe precisar que el Consejo Directivo del Congreso aprobó un informe que establece que las comisiones parlamentarias no estarán obligadas a reconocer los fallos del Tribunal Constitucional o de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, informó Jari Izarra, Central de Noticias del Congreso. Y sobre la reforma electoral les contamos que ya habría consenso para la aprobación de varias propuestas en agenda. Sin embargo, el tema discrepante sería, según han adelantado algunos legisladores, la eliminación del voto preferencial. Veamos los detalles en la siguiente nota. El anunciado debate en el Pleno del Congreso de la reforma política y electoral viene generando entre los legisladores opiniones en todos los sentidos. Y es que los representantes de diversas bancadas se han expresado a favor de la reforma, pero el voto preferencial es el que no logra el consenso requerido. No hay consenso con respecto al voto preferencial, efectivamente, ¿no? Hay consenso con respecto a otros puntos y tenemos que avanzar con aquellos puntos que vamos a poder aprobar, porque aquí en el Pleno al final todos son votos, no puede haber un obstáculo porque hay 1 o 2 puntos en donde no nos ponemos de acuerdo. Pero es que no creo que ese sea el tema de fondo de los partidos, sinceramente, ¿no? El tema de fondo es el financiamiento público, los mecanismos de transparencia. No necesariamente si es que marcas un número o no, ¿no? Creo que eso es secundario. El legislador José León también consideró difícil que el voto preferencial consiga la aceptación que se requiere para su aprobación. Para León Rivera es más fácil sacar adelante la segunda votación de la no reelección de presidentes regionales y autoridades locales. Vamos a terminar con ese debate, dejarlo listo para votar en esta segunda legislatura
votar ya esta definitiva no reelección de los presidentes regionales y de los alcaldes. Está pendiente segunda votación, pero ya hemos acordado ir con calma, ir con mucha mesura. No podemos actuar también bajo una presión que hay de todos los sectores para entrar a esta reforma de fondo, reforma electoral. Por su parte, el congresista Carlos Tubino se mostró a favor de la eliminación del voto preferencial y aseguró que cualquier propuesta de reforma política es importante para mejorar el sistema de partidos políticos en nuestro país. Este es un tema que en realidad creo yo que no hay consenso en el Congreso en este momento. El tema de cambiar, vamos a decir, en este caso, el voto preferencial, y creo que eso todavía no se va a ver. Mira, en mi caso personal, yo estoy a favor de fortalecer a los partidos. Entonces, yo sí me inclino en que este tipo de voto preferencial sea ya anulado. Yo creo que eso está bien para la vida política en el Perú. En el mismo sentido, el jefe de Devida, Alberto Otárola, también consideró necesario reforzar el sistema de partidos políticos. Creemos que se debe reforzar adecuadamente el sistema de partidos. Lo que no queremos son narcoautoridades, y en algunas provincias y distritos del país se puede ver con impunidad cómo va ganando terreno el lavado de activos y la presencia lamentable de autoridades que pudieran haber sido financiadas por el narcotráfico. El sistema democrático es incompatible, absolutamente incompatible, con la influencia nefasta del narcotráfico, y que creemos que esto también guarda relación con las reformas políticas al sistema de partidos que está debatiendo el Congreso de la República. Tal y como lo anunció la presidenta del Congreso, Ana María Solórzano, este jueves se debatirá la reforma electoral en el Pleno del Congreso, en su primera sesión de su segunda legislatura ordinaria. Informó Perla Villanueva, Central de Noticias del Congreso. Cambiemos de tema. La Comisión de Educación debatió la Ley de Institutos de Educación Superior, iniciativa que propone desde incentivos para la gestión institucional y la creación de un organismo fiscalizador hasta la posibilidad que la SUNAT dé de baja a estas instituciones del registro de entidades exoneradas del impuesto a la renta. Veamos. La iniciativa busca regular la creación, licenciamiento, gestión y supervisión de la educación técnica y tecnológica del país con el objeto de mejorar la calidad educativa. El proyecto de la nueva ley reconoce dos tipos de formación: al Instituto de Educación Superior y las escuelas superiores. Esta última ofrecerá el grado de bachiller y título profesional. Acá estas escuelas tienen que acreditar calidad y podrán dar bachiller y licenciatura. Igualmente las escuelas de formación artística son 5 años de estudio, 200 créditos, tanto en las pedagógicas como en la formación artística como en las tecnológicas. El organismo nacional gestor de la escuela, ONGESI, será el ente encargado de fiscalizar a los institutos. Tendrá autonomía técnica, funcional y administrativa y estará integrado por un presidente ejecutivo del Ministerio de Educación, un representante de la PCM, otro del Ministerio de Economía y otro de la Producción. Para la gestión, autoridades docentes, plazas, lo va a ver el ONGESI. La supervisión va a ser la ONGESI para los institutos, el gobierno regional, y la SUNEDU para las escuelas tecnológicas. Y la acreditación, evidentemente, voluntaria a través del CINEASE. La iniciativa legislativa que regulará en los institutos de educación superior también hace referencia a incentivos a la gestión institucional. Aquellas empresas privadas que celebren convenios con las escuelas en cuanto a capacitación tendrán derecho a créditos tributarios contra el impuesto a la renta, equivalente al monto del gasto usado para estos fines. Dicho monto será gestionado por la empresa privada y será entregado para su administración al Instituto de Educación Superior Público. Los programas de capacitación responden a una necesidad concreta de la empresa. El proyecto de ley contempla además una serie de sanciones para estas entidades sin fines de lucro que incurran en actividades ilícitas no previstas por la SUNAT. Que una entidad sin fines de lucro incurre en distribución directa o indirecta de rentas, la SUNAT le dará de baja del registro de entidades exoneradas del impuesto a la renta sin perjuicio de las sanciones correspondientes.
En otros temas se hace mención a la experiencia laboral del docente. Para la contratación se exige al menos 5 años de docencia, 2 de ellas en la especialidad solicitada. El debate se inició tras la sustentación del presidente de la comisión y continuará en las próximas semanas, hasta llegar a un consenso para su aprobación y presentación ante el Pleno. El titular de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas de Vida, Alberto Otárola, informó sobre las políticas que adoptará su institución a fin de evitar la influencia del narcotráfico en los partidos políticos. En conferencia de prensa manifestó que la reforma electoral debe regular el control de los aportes en las campañas electorales. Veamos. Finalizada la sesión reservada de la Comisión Especial que investiga la influencia del narcotráfico en los partidos políticos, la titular del grupo de trabajo, Rosa Mavila, y el jefe de Devida, Alberto Otárola, informaron en conferencia de prensa las acciones que implementará esta institución, así como los planteamientos expresados en la sesión a fin de evitar que el narcotráfico se infiltre en las organizaciones políticas. Se trata de 3 propuestas importantes como la pérdida del escaño por vínculo con el narcotráfico, la obligatoriedad de la calidad de información que brinden los candidatos y partidos políticos al llenar las declaraciones juradas y las hojas de vida, así como mayor rigurosidad de la fiscalización por parte de los jurados nacionales departamentales en los bienes patrimoniales de los candidatos al Parlamento Nacional. Demostradamente tenga vínculos con el narcotráfico o esté siendo financiado por el lavado de activos. En segundo lugar, planteamos una revisión general del sistema de elección de las autoridades en lo que respecta a la declaración jurada de hojas de vida. Creemos que cada autoridad o se debe eliminar aquella parte en la que es facultativa la declaración de los bienes de ingreso y hacerla obligatoria. Por su parte, Mavila León mostró su preocupación por la influencia del narcotráfico en la política que estaría actuando de manera prioritaria, según dijo, en los gobiernos regionales y locales, por falta de presencia judicial en las investigaciones. De igual modo, las redes criminales que por falta de investigación siguen trabajando de manera impune. Consideró que se debería de investigar desde el inicio de las campañas electorales la falta de transparencia para evitar el lavado de activos. Estarían prioritariamente orientadas a ámbitos regionales y locales donde la presencia institucional de los partidos es más débil. Y en segundo lugar, la existencia también de redes regionales y locales del sistema de justicia penal y criminal donde no habría el suficiente celo en la investigación de esos mecanismos de infiltración. Informó Sandra Romero, Central de Noticias del Congreso. El congresista Humberto Lay mostró su satisfacción por la reciente publicación de una encuesta de opinión pública que señala que él, junto a la congresista Luisa María Cuculiza, son los legisladores con mayor aprobación ciudadana. Muy agradecido a la población por esta aprobación, que seguramente responde pues a la labor como presidente de la Comisión de Ética, en que hemos actuado con absoluta imparcialidad, con justicia, con firmeza, y creo yo que hemos dejado atrás esa famosa frase de Otorón o no come Otorón en el Congreso, ¿no? Y creo que es la forma en que todos debemos actuar, no importa el cargo que uno tenga, tanto en el legislativo como en el ejecutivo, en alcaldías, en presidencias regionales. Creo que todos los que estamos en alguna autoridad elegida por el pueblo tenemos que ser muy responsables y tenemos que responder a la expectativa de aquellos que nos eligieron. Al volver, rechazan insultos racistas contra el jugador Luis Tejada del Juan Aurich en el Cusco. Legislador Johnny Lescano pide campaña de sensibilización en estadios para terminar con estas actitudes antideportivas. Les recordamos que también pueden ingresar a nuestro portal web o seguirnos a través de nuestras cuentas en las redes sociales de YouTube, Facebook y Twitter. Ya retornamos. Continuamos con más información desde la Central de Noticias del Congreso. El congresista Johnny Lescano lamentó el terrible acto de discriminación y racismo del que fue víctima el delantero panameño Luis Tejada durante el partido que disputó su club Juan Aurich de Chiclayo ante el Cienciano en el Cusco. Dijo que para evitar este tipo de casos se deben realizar campañas de sensibilización en los estadios. Lamentablemente, pues, en nuestro país todavía
no asimilamos que todos somos iguales, que debemos tener un respeto, que somos gente coexistencial, ¿no? De diferente color, de diferente opinión y diferente ocupación, pero eso no da lugar a que un deportista se le vaya a estar insultando, ¿no? Entonces, todavía esas taras, esos vicios, todavía no se han superado aquí en el Perú. Hay que trabajar mucho más a través de la educación y otras cosas más, a través de campañas de difusión, de sensibilización, para que esto no ocurra. De tal manera que rechazar ese tipo de actos que se cometen en contra de un deportista. Por la sistemática violación de los derechos humanos que se están dando en la hermana República Bolivariana de Venezuela, la Comisión de Relaciones Exteriores acordó solicitar a la Cancillería que llame a consulta a nuestro embajador en ese país, a fin de que informe al respecto. El pedido lo hizo el congresista Martín Belaúnde Moreira. Los temas que involucran derechos humanos son interés de todos y traspasan fronteras, argumentó el congresista Martín Belaúnde al solicitar ante los integrantes de la Comisión de Relaciones Exteriores que la Cancillería de la República llame a consulta a nuestro embajador en Venezuela, a fin de que informe en torno a los casos de violación de derechos humanos. En otro momento de la sesión se solicitó que el ministro del Ambiente, Manuel Pulgar Vidal, informe sobre los resultados de la COP20 realizada el año pasado en nuestro país, toda vez que, según Belaúnde Moreira, su organización demandó una inversión de 80 millones de dólares que pudieron haberse empleado para la remediación de pasivos ambientales. Pero lo que no es un incidente desafortunado es que se hayan gastado 80 millones de dólares en una conferencia que pudo haber costado la tercera parte o la mitad, y que ese dinero, si se hubiera programado oportunamente, y que ese dinero ambiental, que no nos sobra, porque estamos entrando en un periodo económico de desaceleración, ese dinero no haya podido ser utilizado en la remediación de pasivos ambientales. La Comisión aprobó también el proyecto de resolución legislativa relativo al tratado entre la República del Perú y el Reino de Tailandia sobre la transferencia de condenados y cooperación en la ejecución de sentencias penales. Se informó que en Tailandia hay 9 peruanos condenados, uno de ellos ya cumplió su pena y será expulsado para su retorno, en tanto que en nuestro país hay 25 tailandeses condenados por tráfico ilícito de drogas. En ese contexto, la congresista Marisol Perestello lamentó que hasta el momento no se haya solucionado el problema del hacinamiento en las cárceles de nuestro país. Hoy que está de ministro del Interior, quien fuera o estuviera a cargo del Instituto Nacional Penitenciario, podríamos impulsar que se gestione rápidamente, aunque sea ad hoc, juzgados para que podamos aliviar el hacinamiento del casi 300% que hay en nuestras cárceles y que es nuestra responsabilidad. Informó Rocío Martínez, Central de Noticias del Congreso de la República. Ahora les contamos que la presidenta de la Comisión Investigadora del caso Martín Belaúnde Locio, Marisol Perestello, estimó que el respectivo informe final de su grupo legislativo estará listo a más tardar en el mes de junio. El informe de la Comisión Investigadora del caso Martín Belaúnde Locio estará listo para junio próximo, lo aseguró la presidenta del grupo parlamentario, Marisol Perestello, tras indicar que las indagaciones avanzan bastante bien, gracias al apoyo de todos sus miembros y al intenso trabajo realizado en enero y febrero. Explicó que si bien la comisión no podrá resolver todos los problemas ni estudiar al 100% los contratos, sí espera esclarecer el procedimiento y modus operandi, de manera que se derivaría a la Fiscalía de encontrarse responsabilidad en alguna persona, indicó. Perestello aclaró que su grupo no pretende reemplazar la labor del Poder Judicial y agregó que producto del trabajo que efectúan, preparan 3 proyectos de ley para facilitar la lucha contra la corrupción. Una de estas iniciativas está referida a la forma de elección del procurador. Finalmente, ratificó que la comisión investigadora viajará a Madre de Dios y Junín durante la semana de representación para continuar las indagaciones. Informó Central de Noticias del Congreso. El presidente de la Comisión Investigadora del caso Orellana, Vicente Ceballos, afirmó que planteará modificaciones normativas y regulación de mecanismos legales para poner fin a las deficiencias o debilidades institucionales
que permitieron la irregular transferencia de inmuebles, como ocurrió con Rodolfo Orellana. Veamos qué más dijo luego de la última sesión. Que no ha habido entidad pública alguna que ha estado ajena al accionar de las irregularidades e ilícitos de la llamada red Orellana. Y creo que es el tema de fondo de nuestra comisión, no solamente identificar responsables, porque en su momento seguramente el Poder Judicial va a sancionarlas, sino también identificar debilidades institucionales, debilidades de la propia labor que desempeñan los funcionarios, pero también deficiencias u omisiones que tenga el marco normativo del país. El día de hoy hemos contado con la presencia de la señora Iris Fabiola Ulloa Infante, no se ha personado José Antonio Noriega Ludwig. Por acuerdo de la comisión se ha determinado oficiar al Poder Judicial para que cada fuerza sea conducido. Igualmente también hay personas que no tienen domicilio conocido y que vía edictos se les ha notificado que están en la calidad de investigados. Y estas personas, que son un número de 7 personas, también hay el acuerdo de oficiar al Poder Judicial para que de grado o fuerza sean conducidos a esta comisión. Ellas son las personas de Narciso Efraín Jarapeña, Elda Sunilda Ramos Gallegos, Kuo Jin Yin, Chuchel Bruce Orellana Rengifo, Esther Carolina Morales Chaus, Manuel Armando Trujillo Castillo y William Cruzalegui Caballero. Para mañana, 2 testimonios adicionales también de la condición de investigados. Está como uno de los principales el señor Daniel Ramsay, quien fue un exfuncionario del Ministerio Público, creo que era asesor de Fiscal de la Nación, ¿no? Y los demás son testigos y algunos investigados, pero que tienen una participación media. Al volver, celebran en el Congreso el primer año de la declaración de la Mulisa como Patrimonio Cultural de la Nación. Regresamos con los detalles. Seguimos con más información. Con la participación de representantes de la SUNAT, la Cámara de Comercio de Chiclayo y otros funcionarios públicos, la Comisión de Producción, que preside el congresista Héctor Becerril, llevó a cabo la audiencia pública descentralizada denominada Propuestas para el Fortalecimiento y Desarrollo de las MIPE en la región Lambayeque. Veamos los detalles. La audiencia realizada en Chiclayo sirvió para recibir propuestas de solución frente a la problemática que enfrentan las micro y pequeñas empresas para lograr su formalización e incorporación al sector productivo. Los representantes de SUNAT, Cámara de Comercio e Intendencia Regional de Chiclayo, expusieron los planes y programas que vienen implementando en beneficio de las MIPES. La reunión descentralizada denominada Propuesta para el Fortalecimiento y Desarrollo de las MIPES en la región Lambayeque fue organizada por la Comisión de Producción que preside el legislador Héctor Becerril. Se tiene que recoger todas las propuestas que han emitido los diferentes representantes de los gremios de las MIPES. Tenemos que valorar la participación masiva de todos estos gremios que de una u otra manera cada uno tiene su problema particular. El representante de la Cámara de Comercio de Chiclayo, José Gálvez, solicitó a la Comisión de Producción del Parlamento gestionar ante SUNAT para lograr un efectivo rol que permita ampliar la base tributaria y de esta forma lograr la formalización de las empresas que aún no lo son. Hay un estimado en el 76% es informal. Manejamos esta cifra nosotros, escuchado al señor congresista hablar del 60% o tal vez un poco más. Nosotros pensamos que es 76%, repito, hay una serie de indicadores al respecto. Entonces, 1 de cada 4 lambayecanos productivos están en el sector formal. Posteriormente, el titular de la Comisión de Producción se reunió en una mesa de trabajo con representantes de los pescadores. Se aprobó un programa preliminar en favor de la pesca de menor escala en Lambayeque. Agradecemos de todo la visita que nos han hecho el congresista, ¿no? Y su grupo de asesores. Haber venido acá a Lambayeque a ver la problemática tanto de la pesca artesanal como de menor escala. Mi punto mío específicamente es la maricultura. Justamente he dado muchas inquietudes al presidente de la comisión para que ojalá que en su momento nos atienda, porque queremos que se haga realidad la acuicultura y la maricultura en la región Lambayeque. Ambas propuestas que serán trasladadas al Ministerio de la Producción en busca de una pronta solución al problema de las pymes de Lambayeque y contribuir al crecimiento económico del país, informó Carlos Castro, Central de Noticias del Congreso. Al son de guitarras, tinjas, quenas y acordeón se celebró en el hemiciclo Raúl Porras Barrenechea del Congreso de la República el primer aniversario de la declaración de la Mulisa como Patrimonio Cultural de la Nación y considerado el segundo himno de la región Pasco.
El informe de la Dirección de Patrimonio Inmaterial del Ministerio de Cultura describe a la mulisa como un género de música y canción propio de la Sierra Central del Perú y que además derivaría del mulero arriero a lomo de mula, uno de los animales más usados para el transporte en virtud de su resistencia. El congresista Néstor Valqui Matos, autor de la iniciativa, logró que el Ministerio de Cultura declare Patrimonio Cultural de la Nación a la mulisa, género musical andino de interesante trasfondo histórico, prolífica producción, gran riqueza e importancia en la identidad cultural de la Sierra Central. Señores de Pasco, de Tarmi y de Jauja, la mulisa se va a declarar por el género donde ha nacido y va a ser como la marinera que ha sido declarado Patrimonio Cultural de la Nación, pero no solamente es de Trujillo, sino también del sur del país. En esta ciudad, la mulisa se constituyó en el género musical propio del carnaval en los días de la llamada Calixtrada, ocasión para la representación burlesca de los patrones del carnaval, Don Calixtro y Ña Pimienta. La ceremonia contó con la presencia de autoridades y pobladores de esta hermosa región. La mulisa se remonta a los tiempos coloniales, a partir del 1778, cuando el rey de España, Carlos III, decreta el comercio libre en todas sus colonias. La resolución fue publicada el 3 de febrero del 2014 en la separata de normas legales de El Peruano y está refrendada por el viceministro de Patrimonio Cultural e Industrias Culturales, Luis Jaime Castillo Butters. Informó Cari Izarra, Central de Noticias del Congreso. Hasta aquí las informaciones en la Central de Noticias del Congreso. Los invitamos a continuar en nuestra programación, como siempre, a través del canal 73 de Movistar y el 56 de Claro y Best Cable. Será hasta una próxima oportunidad.